El fútbol es pasión. Nunca se dijo eso. Pero nadie lo puede discutir. Pero en Colombia, en los años 90, el fútbol también era política. También era dinero sucio. O dineros calientes, como muchos llamaban a esta situación que relacionaba al fútbol, la política y el narcotráfico en Colombia durante mediados de los 80 y principios de los 90. Pero también era muerte. Esta es la historia de un jugador de fútbol al que apodaban el caballero del fútbol. Eso ya te marca algo en cuanto a las características de esta persona dentro del campo y fuera del campo de juego. Esta es la historia de un hombre cuya vida se apagó trágicamente por un simple error dentro del campo de juego. Esta es la historia de Andrés Escobar, el caballero del fútbol. Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Mi nombre es Martín Allen. Comenzamos. Un gol que no debió ser tan importante, porque como se dice siempre, el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes. Pero este gol terminó siendo muy importante, aunque por las razones equivocadas, porque lamentablemente se cobró una vida. Para entender lo que pasó con Andrés Escobar tenemos que viajar imaginariamente a la Colombia de los años 90. Narcotráfico, violencia, corrupción eran, digamos, los ítems que estaban en su punto más alto para ese momento. Estos ítems estaban en su prime para esa época. Y el fútbol, por un lado, no se vio exento de esa situación, pero a la vez, como pasa siempre en toda sociedad que sufre, se terminó convirtiendo en la vía de escape para el pueblo. Pero a la vez también se convirtió en la fachada para el lavado del dinero del narcotráfico. Estamos hablando de capos mafias que financiaban clubes, por dar dos ejemplos. Pablo Escobar financiando Atlético Nacional de Medellín cuando él era hincha de Independiente de Medellín. O Gonzalo Rodríguez Gacha, que es el mexicano, financiando a Millonarios de Bogotá. Por dar dos ejemplos, porque hay más. Ellos presionaban a sus jugadores y apostaban millones también, digamos, a la suerte que ellos pudieran tener dentro del campo de juego. En ese ambiente, no solamente que surge Andrés Escobar, sino que brillaba con luz propia. Ahora, ¿quién era Andrés Escobar? Andrés Escobar Saldarriaga nació en Medellín el 13 de marzo del año 1967. Era un defensor limpio, elegante, educado. Lo llamaban el caballero del fútbol. Jugaba para Atlético Nacional de Medellín y era símbolo de esperanza para un país golpeado. Lo han buscado clubes de todos lados, incluso se dice que hasta Real Madrid preguntó por él. Pero él era fiel, digamos, a su camiseta, al club del cual era hincha y al que él amaba. Y fue parte de etapas gloriosas del Atlético Nacional de Medellín, fue parte fundamental del logro máximo del club, que es haber conseguido la primera Copa Libertadores de su historia en el año 1988, en la final que le ganan por penales a Olimpia. Ahora bien, formaba parte de una generación que no solamente encumbró al Atlético Nacional de Medellín a lo más alto, sino que era parte de una generación dorada
que también encumbró a la selección colombiana a lo más alto de su historia. Si corremos el momento que está viviendo hoy la selección colombiana, donde hoy es una de las más fuertes de Sudamérica, el otro gran momento en la historia, para mi gusto, de la selección colombiana fue a principios de la década del 90, con nombres como el Pibe Valderrama, como el Tino Asprilla, como Freddy Rincón, Oscar Córdoba en el arco, ¿sí? Que los hinchas de Boca lógicamente lo aman porque se terminó convirtiendo en el mejor arquero de su historia, el Patrón Bermúdez, o sea, jugadores que yo creo que Colombia no ha tenido antes y muy difícilmente tenga después. Esta selección colombiana deslumbró al mundo y el pico máximo de ese asombro a nivel mundial con la selección colombiana llegó en 1993, el 5 de septiembre del año 1993, cuando en el cierre de las eliminatorias sudamericanas, en unas eliminatorias que eran completamente diferentes a lo que son hoy, porque no solamente que no iban 6,5 de las 10 que compiten, iban solamente 2 selecciones y una iba a repechaje. Se competía en grupos, ¿sí? En zona de grupos. Nada que ver, no era como hoy todos contra todos tipo liga. Y en ese marco llega la última fecha de las eliminatorias. Argentina necesitada de ganar para poder clasificar, y Colombia, digamos que le alcanzaba, creo si no me equivoco, con un empate para estar adentro. Y el partido marcó un antes y un después, no solamente en el aspecto positivo para Colombia, sino en lo negativo para Argentina, desde un punto de vista, porque Argentina fue goleada 5-0, y de hecho estuvo a un gol de quedar afuera de la Copa del Mundo directamente, porque el partido entre Paraguay y Perú terminó 0-0, si no me equivoco, y en caso de que hubiese un gol en ese partido, no recuerdo, creo que de Paraguay, si Paraguay hacía un gol en ese partido, Argentina quedaba fuera directamente de la Copa del Mundo. Pero el otro aspecto que tuvo en cierta forma positivo ese 5-0 para Argentina fue que fue la puerta de entrada a través de la cual se volvió a incorporar Maradona a la selección nacional, de cara a lo que sería el repechaje frente a Australia para poder clasificar al Mundial de Estados Unidos 94. Ahora, volviendo a la selección Colombia, los cafeteros clasifican al Mundial de forma extraordinaria, con una actuación histórica, como recién te decía, lo cual lleva a que muchos la vean como la favorita o una de las favoritas a ganar el Mundial. Incluso el mismo Pelé se dio el lujo de decir que Colombia podía ser campeón del mundo. Pero bueno, todo salió mal, prácticamente desde el principio. La presión a la que fue sometida la selección colombiana por los medios, por su gente, por los dirigentes de la Federación Colombiana, por cuanta persona a vos se te ocurra, e incluso diría que, no tengo prueba que me reafirme lo que digo, pero no sería extraño que incluso de sus propios entrenadores, ¿sí? De Pacho Maturana, por ejemplo, que era el principal, o de Hernán Borillo Gómez, que era su ayudante, quizás también presionaban a los jugadores para que den ese máximo que todos esperaban y que todos presuponían que Colombia estaba preparado para dar a nivel mundial. Se dice incluso que hubo amenazas para con esa selección en caso de que todo esto no funcionara o no saliera como ellos esperaban. Todo este caldo de cultivo derivó en mucha presión interna por parte de los jugadores. Colombia no empezó bien, empezó perdiendo, y a todo esto se le suma el partido contra Estados Unidos, donde Colombia, al venir de perder,
debe ganar sí o sí para no quedar afuera del Mundial. Este es el partido que se terminaría transformando en el partido fatídico. Colombia hace su debut en la Copa del Mundo el 18 de junio del año 1994 y en este debut cae derrotada frente a Rumania por 3-1. Esto hizo que se viera obligada a ganarle a Estados Unidos, selección local, para no quedar fuera de la Copa del Mundo. Digamos, empatando quizás no quedaba fuera de la Copa del Mundo, pero se iba a ver muy complicada su clasificación. Pero en caso de perder, sí estaba fuera. Ahora bien, todo esto nos lleva al minuto 35 de ese partido. Desborde por la derecha, no se llega hasta la línea de fondo, y más o menos a la altura del punto del penal o un poquito atrás, un jugador estadounidense decide tirar un centro rastrero y lo que ocurre es que Andrés Escobar, en su ímpetu por defender su valla, por su instinto defensivo, busca incluso anticiparse a la salida de Oscar Córdoba, que estaba en control de la situación y que muy probablemente hubiese llegado al balón. Pero bueno, como digo, el instinto defensivo de Andrés Escobar por querer guardar su valla, cuidar su meta, hace que se lance contra el balón, pero lamentablemente el destino de este balón no era la línea de fondo, sino el fondo del arco. Gol de Estados Unidos. Gol en contra de Andrés Escobar. El devenir del partido hace que Estados Unidos derrote a Colombia por 2-1. Esto marcaría el final de la aventura de Colombia en el Mundial de Estados Unidos. En una situación normal, esto no hubiese generado mayor sorpresa. Estamos hablando de una selección cuya única participación anterior fue el Mundial de Chile 62, donde lo único importante que tuvo para mostrar a Colombia en ese Mundial fue un 3-3 frente a la selección de la Unión Soviética, pero donde terminó igualmente quedando fuera en primera ronda. Esta era la segunda participación de Colombia en un Mundial. O sea, no hubiese sido descabellado pensar que se quedase afuera en primera ronda. El problema es toda la mochila gigantesca que se cargó sobre este equipo, sobre estos jugadores, donde muchos lo ponían como la gran candidata a salir campeón del mundo por lo que había hecho en las eliminatorias, en la Copa América del 91, en la Copa América del 93, por el 5-0 contra Argentina, por algún que otro resultado en algún amistoso previo al Mundial. Incluso el mismo Pelé, cargándole la mochila con lo que decía antes, viéndolo campeón del mundo. Entonces, claro, todo eso fue un caldo de cultivo para lo que generó esta eliminación colombiana en Estados Unidos 94, una decepción gigantesca, la sensación de fracaso, la sensación insoportable de la derrota. No se podía aceptar que Colombia quedase de esta forma fuera del Mundial. Pero aún así, nadie imaginaba las implicancias esta eliminación y que ese gol de Andrés Escobar tendría. Nadie podía imaginar lo que vendría después. ...2 de julio del año 1994. Solamente habían transcurrido 10 días del partido en el cual Andrés Escobar mete el gol en su propio arco, donde Colombia queda fuera del Mundial.
Andrés Escobar estaba comiendo con amigos en un restaurante. Pero claro, no era fácil salir a exponerse públicamente después de lo que había sido ese partido con Estados Unidos y de todo lo que había generado. Tuvo que soportar burlas, cierto tipo de agresiones. Ante la incomodidad decidieron marcharse. Decidió irse Andrés Escobar para no seguir generando esos problemas. Cuando él llega al estacionamiento del restaurante para subirse a su camioneta y volver hacia su casa, y esto lo cuentan algunos testigos, alguien le grita gracias por el gol en contra, y acto seguido lo destroza a balazos y lo mata. Andrés Escobar es asesinado a balazos en el estacionamiento de un restaurante en Medellín, pura y exclusivamente por un error en un partido de fútbol. No hay muchos adjetivos para calificar esto más que decir que es una locura. Ahora, el crimen fue atribuido a sicarios relacionados con los hermanos Pedro David Gallón Henao y Juan Santiago Gallón Henao. Los disparos fueron efectuados por Humberto Muñoz Castro, chofer de los hermanos Gallón Henao. Solo uno fue condenado, aunque hay que decir que muchos creen que la verdad completa detrás de lo que ocurrió con Andrés Escobar nunca se va a saber. Y la pregunta que podríamos plantear sería, ¿fue solamente el gol en contra lo que derivó en el asesinato de Andrés Escobar? ¿Fue simplemente un error dentro de una cancha de fútbol la causa para apagar la vida de una persona? ¿O hay algo más detrás de esto? ¿O hay cosas que, como piensan muchos, nunca se van a saber? Y los verdaderos autores intelectuales de este asesinato y las verdaderas causas siempre van a quedar sumidas y escondidas en la oscuridad. Debo decir que a esta altura son preguntas que no tienen respuesta. Andrés Escobar dejó una huella imborrable, no solamente en el fútbol colombiano, sino en el fútbol sudamericano. No sé, me atrevería a decir que en el fútbol mundial también, aunque no tuvo, digamos, relevancia a nivel internacional en cuanto a jugar en equipos importantes de Europa, porque hizo toda su carrera o lo que le dejaron transitar de su carrera únicamente en Atlético Nacional de Medellín y en la selección colombiana. Sí es cierto que su muerte lógicamente sacudió Colombia, pero también sacudió al mundo. Fue un impacto terrible cuando se supo la noticia de lo que había pasado con Andrés Escobar. Por supuesto que esto hizo que él se terminara convirtiendo en un símbolo del fútbol colombiano, en un símbolo de Atlético Nacional de Medellín, en un símbolo de lo que no tiene que pasar en el fútbol, en un símbolo de todo lo que está mal dentro de una sociedad enferma y trastornada como la que vivimos hoy y la que vivíamos en aquella época y lo que se vivía en Colombia, sobre todo en aquella época.
A ver, el fútbol es algo que debería unirnos, que debería traernos alegrías. Sí, que ciertas tristezas, digamos, porque a nadie le gusta que su equipo pierda y es inevitable sentir un poco de tristeza cuando eso ocurre. Pero a la larga es algo que debería unir, que debería ser motivo de celebración. No algo que se termine cobrando una vida porque no nos gusta lo que ocurre. Hoy a Andrés Escobar se lo recuerda como un héroe dentro del fútbol colombiano, como un hombre íntegro que dio todo por su selección. Pocos días antes de morir, o pocas semanas, no sé bien la fecha, ya me lo dirán ustedes en comentarios, Andrés Escobar escribió una carta. Y el hecho de que escribiera una carta, la verdad, si uno lo pone de esta forma, no tiene mayor relevancia. Pero puso una frase que con el paso del tiempo terminaría teniendo otra connotación, otro sentido. La vida no termina aquí. Y pasado el tiempo, transcurrido todos estos años, estamos hablando de 31 años desde lo que pasó, su legado sigue vivo y no se olvida. Andrés Escobar está más vivo que nunca en la memoria de todos aquellos que disfrutaron sus hazañas dentro de un campo de juego y que lo conocieron como ser humano y pudieron comprobar su calidad humana más allá de su calidad futbolística. Esto es todo lo que quería traer sobre Andrés Escobar. Sé que el video podría ser muchísimo más largo, pero creo que lo tangencial y lo importante está puesto sobre la mesa. Si alguno de ustedes quiere dejar su comentario, quiere expresar su opinión sobre lo que le provocó esta situación, si hay algún colombiano viendo y me quiere contar en comentarios cómo se vivió en Colombia toda esta situación, si quieren, como siempre digo, remarcarme un error, agregar datos o lo que quieran, me lo pueden dejar en la caja de comentarios y va a ser agradecido y respondido sin ningún tipo de inconveniente. Dejen su like, suscríbanse al canal, compartan este video si ustedes conocen de alguien que puede interesarse en este tema, en esta situación, en este contexto que les estoy contando. Y nos estamos viendo, gente, en futuros videos. Como siempre digo, mi nombre es Martín Allen. Bye.